Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Calo y esto es .json, el canal en donde hablamos acerca de desarrollo web, y hoy les vengo a traer 5 errores que veo en mis alumnos de la universidad. No sé si todos estarán al tanto, pero yo doy clases a nivel universitario en distintas universidades en la ciudad de Rosario, y en algunas de esas materias que doy desarrollo web y hablo de front-end. Entonces me cruzo mucho con alumnos que tienen algunos errores que son básicos y que es muy importante que los agarremos desde el principio y los corrijamos, ya que nos van a traer un camino mucho más suave de aprendizaje del desarrollo web. Armé una lista de algunos para hablar, pero en realidad tengo un montón anotados, pero lo reduje a 5, que son 5 que a mí me parece que son muy importantes y que son ideales para arreglarlo en un principio. ¿Vamos? En puesto número 1 tengo no usar el autocompletado de texto que nos ofrecen los editores de texto o los IDE como Visual Studio Code. ¿Y para qué quiero hacer eso? Generalmente suelo encontrar problemas con la referencia de nuestros archivos. Acá tengo dos páginas, un index.html y una página que se llama 2.html, y este 2.html está adentro de una carpeta. También tengo una carpeta img con una imagen. Entonces ahora estoy mostrando esta imagen dos veces con una etiqueta img, pero la estoy llamando de dos maneras distintas. Tenemos la sintaxis de punto y barra y la sintaxis sin punto y barra. ¿Qué diferencia tienen? Primero, que empezar una referencia con un punto va a decir que a partir de esta carpeta. Por lo tanto, si yo voy a borrar el src y lo voy a escribir de nuevo, voy a arrancar de punto barra img y logo. Significa que desde esta carpeta busca la carpeta img y después busca la carpeta logo. En cambio, si nosotros no ponemos punto y barra, lo que estamos diciendo es que arranque desde donde está el inicio de nuestra aplicación y luego vaya a la carpeta imagen y logo. En este caso no tengo ningún problema porque funcionan las dos imágenes. Y vamos a nuestro 2.html. En este 2.html, que también tenemos las dos imágenes, vemos algo un poco distinto. Tenemos esta referencia con punto barra, punto barra, en donde recuerden que punto barra significa a partir de esta carpeta y punto barra significa ir una carpeta para atrás. Entonces, si yo ahora estoy en esta carpeta que se llama una carpeta, al poner punto barra estoy yendo a la carpeta raíz del proyecto y ahí después voy a la carpeta img y a la carpeta logo. Lo cual funciona. Y si pongo la barra al principio, estamos diciendo, como decíamos antes, no a partir de la carpeta actual, sino desde el principio del proyecto, ir a imagen y después ir a logo. Y esto funciona. Entonces, parecería que es mucho más cómodo escribir de esta manera que escribir de esta manera. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que esto ahora funciona porque yo estoy usando el live server para ver esta página. Pero no todos los servidores se comportan igual frente al mismo código. Entonces, si yo en vez de abrir el proyecto de esta manera, si hacemos de cuenta que abrimos la carpeta del proyecto y vamos al index.html y vamos al index 2 ahora, vamos a ver que esta imagen no está funcionando. Por lo cual, empezar la referencia con la barra, si bien funciona cuando estoy corriendo con el live server, no funciona cuando abro directamente el archivo HTML. Por lo cual, para evitar tener algunos cambios respecto a lo que yo veo en mi compu y el profe ve en su compu o el cliente ve en su compu, siempre recomiendo buscar los archivos usando el autocompletado. Vamos punto barra, vamos a poner imagen, vamos y ponemos logo. Y así sabemos que tenemos la referencia correcta. Este error también lo veo mucho cuando estamos en el index.html y quieren referenciar a su archivo index o a su archivo style y después resulta que ellos escribieron styles o escribieron style o pusieron index mal escrito. Tenía el otro día una alumna que había puesto esto, y eso es porque básicamente no pusieron el autocompletar y eligieron el archivo que tenían que elegir. Así sabemos que no nos vamos a confundir.
Y ya que estamos hablando de archivos, vamos con el error número 2 que suelo ver seguido a los recién principiantes, que es referenciar archivos fuera de la carpeta de proyecto, pero dentro de la computadora del usuario. ¿Cuál sería el ejemplo? Supongamos que esta es nuestra carpeta de proyecto y nosotros queremos cargar una imagen que está dentro de la carpeta de mis imágenes de Windows, dentro de documentos. Entonces, quizás alguien diría, bueno, la fuente no va a ser esta, sino que voy a arrancar punto barra, después punto barra, punto barra, y me voy a ir cambiando de carpeta. De acá voy a ir a Downloads, por ejemplo, y me voy a elegir esta imagen que yo quiero mostrar, que si bien esta referencia en este momento quizás nos funcione, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros subamos esta página a un host, o si comprimimos esta página y la mandamos al profe, o si conectamos todo nuestro proyecto a GitHub y subimos todo esto, después vamos a tener una referencia rota. Quien ejecute la página tiene que tener sí o sí todos los archivos de proyecto, o las llamadas a los distintos recursos tienen que ser recursos públicos que se puedan encontrar mediante una URL en internet. Así que cuando estés revisando tus proyectos, fíjate qué pasa si agarras toda la carpeta de proyecto, los pegamos en un lugar completamente distinto en otra carpeta, entramos a nuestro index.html y todo tiene que funcionar. Si todo funciona, es que todos los archivos están dentro de la carpeta de proyecto, o sea, el proyecto está autocontenido dentro de una carpeta, o todas las referencias que estoy usando son libres de internet y las puedo usar desde cualquier lugar. Como error número 3, tenemos no terminar las líneas en JavaScript con punto y coma. Y vos pensarás, ¿por qué quiero terminar las líneas de JavaScript en punto y coma? Si el punto y coma son opcionales. O sea, no es necesario, todo va a funcionar igual si no tenemos punto y coma. Pero esto es para ser mucho más ordenados y hay algunos lugares en donde se puede llegar a confundir el intérprete de JavaScript y por ahí puede pensar que dos líneas separadas son parte en realidad de la misma instrucción y no es así. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que declaramos una variable que se llama a y vamos a ponerle 5 de valor. Y acá abajo vamos a poner, por ejemplo, un operador ternario. Si más 5 más 4 es mayor a 10, entonces vamos a hacer un console log de es mayor, y si no, vamos a hacer un console log de es menor. Vamos a sacarle las comillas, me salen solas. Entonces, si yo ahora ejecuto este código, voy a tener que el código es mayor. Pero si 5 y 4 no es mayor a 10, ¿por qué dice que es mayor? Y claro, porque yo no puse punto y coma acá. Entonces, en realidad, lo que estoy haciendo es creando una variable que hace 5 más 5 más 4 mayor a 10. O sea que esta línea en realidad estaba terminada, pero yo no le puse que estaba terminada. Entonces JavaScript no sabe si está terminada o no está terminada, hace lo mejor que puede y dice, bueno, 5 más 5 más 4 debe ser la misma cosa. Si ahora pongo el punto y coma acá, vamos a ver que en realidad siempre fue menor. Esto tenía que ejecutarse la segunda parte. Y esto es solamente un ejemplo de por qué los puntos y comas te pueden salvar. Pero ojo, no todos los puntos y comas van al final de la línea. Van al final de las instrucciones. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un fetch a un recurso cualquiera y después tenemos el punto .den y nosotros queremos quizás ejecutar algo en el punto .den, que generalmente es una respuesta que recibís de un servidor y querés hacer res.json para leer el contenido del servidor y después tenés que hacer otro punto .den y tenés que poner otra variable y una función de flecha y demás. Muchas veces vamos a querer ordenar el fetch para que se vea de esta manera, que es más fácil de entender. Pero en este caso tenemos que saber que desde la f de fetch hasta básicamente el cierre del paréntesis es todo parte del mismo fetch. Y yo no puedo estar cerrando con punto y coma porque el punto .den está afectando al resultado del fetch, que es la promesa. Así que si yo corto esto voy a tener errores, tanto acá como acá. Entonces no siempre tengo que usar punto y coma. Cuidadito con eso.
El punto número 4 del cual voy a hablar hoy es no comparar con triple igual o con el deep equal. Ustedes saben que para comparar en JavaScript nosotros podemos hacer, no sé, tenemos dos variables, por ejemplo ya teníamos la A, ahora vamos a crear una constante que se llame B y vamos a hacerla igual también a 5, pero vamos a hacerle, no sé, un string. Y si saben un poco de comparaciones, saben que A igual a B, en este caso, es verdadero, mientras que uno es string y otro es número. Entonces esta comparación no es de realmente igualdad. Y si nosotros ponemos un triple igual, esto sí va a dar que es distinto. Pero uno pensaría que eso no es demasiado problema. ¿A mí qué me importa? Generalmente si yo quiero comparar un 5 de texto versus un 5 de número, es porque quiero saber si el número es igual, si el valor, y no el tipo de datos. Pero bueno, este ejemplo es muy inofensivo. Pero ¿qué pasa si ustedes tienen que revisar 5 contra 0,5? En este caso, mientras que son cosas muy distintas, si nosotros ponemos un doble igual, nos podemos encontrar con que son verdaderas. Y para mí, 0,5 no es igual que 5. Porque uno tiene un 0 antes y otro no. Entonces, cuando no estemos comparando números de manera matemática, por ejemplo, no sé, el código de atrás de una tarjeta o algo por el estilo, o un valor que tiene que arrancar con 0 como un valor útil, entonces esta comparación no es la correcta. Ahora imagínense, vamos a hacer un input de tipo número. Vamos a ponerle input de ID. Entonces acá lo seleccionamos con document getElementById y le vamos a poner el input. Y vamos a ponerle que, no sé, en el evento addEventListener de tipo input, entonces vamos a ejecutar esta función de flecha con el evento y vamos a revisar, vamos a console log, si el número que la persona puso acá, o sea, si el e.target.value es igual a el resultado de lo que tenía que escribir. Vamos a hacer de cuenta que acá tenía que poner, no sé, en el label, ¿cuánto es 2 menos 2? Y vamos a crear acá una variable que sea const respuesta esperada igual a 0. Entonces vamos a revisar si el eTargetValue es igual a la respuesta esperada. Y vamos a loguearlo. Y en este caso vamos a ver que si ponemos, no sé, el 1, no son iguales. O sea, está bien. Estas dos no son iguales porque 1 no es 0. Si pongo 0, vemos que está bien lo que puso el usuario, porque 2 menos 2 es igual a 0. Pero miren esto. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 0,5 va a dar falso. Y si borramos todo, también nos da verdadero. Porque acá está comparando el valor de esto que es nada, que es un falsy, no tener nada, es un string vacío, doble igual a 0, que también es un falsy. Si no sabes lo que es un falsy, te voy a dejar acá arriba una tarjetita con los distintos tipos de comparadores que hay. Pero básicamente estamos comparando dos valores falsys y van a ser iguales. Y acá tenemos un error que vos quizás esperarías nunca encontrarte. Es muy raro y podés estar renegando. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Si con los otros números funciona. Pero justo cuando pregunto cuánto es 2 menos 2, nos encontramos con que esa pregunta se rompe. Y tiene que ver con estar comparando con una igualdad shallow o con dos iguales nomás, dos cosas que pueden ser falses. Y como quinto error que veo que hacen por ahí algunos de mis alumnos es no poner en el HTML todo el texto que nosotros esperamos que estén en todos los proyectos. ¿Cuáles particularmente? Bueno, vamos a hablar del viewport y del charset. ¿Qué es el charset? El charset es el conjunto de caracteres que yo voy a usar dentro de mi página. Por ejemplo, si yo uso el charset UTF-8, lo que va a pasar es que el título de mi página se puede llamar no solo letras o caracteres tildados o caracteres especiales, sino que inclusive yo puedo poner emojis de título y van a funcionar, porque los caracteres son UTF-8. Ahora, si yo borro los UTF-8, ¿van a funcionar? Sí, acá van a funcionar,
pero porque el navegador que yo estoy usando tiene por defecto ese conjunto de caracteres. Pero si llegamos a estar en un dispositivo o en un navegador que no tiene ese conjunto de caracteres como caracteres por defecto, es muy probable que rompamos toda la página. Que en vez de ver iconos veamos cuadraditos como caracteres que no se entienden, que nuestros caracteres tildados no funcionen o que haya confusiones de todo tipo. Y estas confusiones van a hacer que básicamente, si nosotros tenemos funcionalidad dependiendo de estos caracteres, se rompa todo. Otro atributo que por ahí se saltean es el del viewport. El viewport con content, with device y todo lo demás. Lo que nos habilita este código es que primero, que cuando estemos visualizando desde dispositivos móviles nuestra página, haya un cambio respecto de los píxeles reales que tiene la pantalla de un teléfono y los píxeles que el teléfono reporta para que la página se comporte como si estuviese en una página con menos tamaño de la que realmente está. Es un poco raro de explicar, pero resumiendo, esto hace que nuestras páginas se adapten mucho mejor a los dispositivos móviles y además nos permite usar en CSS las unidades de viewport, el viewport width, el viewport height o las otras unidades de viewport máximo, mínimo y demás. Así que, por favor, cuando nosotros decimos que hay que escribir estas líneas, no es para nada. Por favor, háganlo. Y con esto terminamos esta lista de 5 errores que suelo ver en mis alumnos. Estos no son todos ni por asomo. O sea, hay un montón de errores básicos que veo muy seguido. Así que si quieren que haga una segunda parte de esto, déjenmelo en los comentarios, que voy a ir anotando mientras vaya dando clases y ayudarlos a ustedes a que no cometan los mismos errores. Si este video te gustó, ya sabes qué hacer. Si querés ver más videos como este y si me querés ayudar a que la plaquita de papel que tengo ahí atrás pase a ser una plaquita de chapa, me encantaría y me vendría muy bien que te suscribas o le pases este video a alguien que le interese. Espero haberte ayudado mucho y sin más, nos vemos en la próxima.